Buenos días a todos. Vamos a continuar. La plenaria, el tercer coloquio de tradición clásica. Normalmente se leerían los currícula de los ponentes. Me disculpo ante ellos y ante ustedes. No lo haré por la premura de tiempo. Prefiero dar tiempo a las exposiciones y a las preguntas si las hay al final. El primer ponente es Antonio Dávila Pérez, de la Universidad de Cádiz, y el título de su presentación, La recepción de Justo Lipsio en el mundo hispanoparlante a través de las traducciones de sus obras. Muchas gracias y buenos días. A finales del siglo XVI, un grupo de eruditos de la ciudad de Sevilla realizó una serie de pedidos de libros a la imprenta flamenca de Cristóbal Plantino. Entre los ordenantes de libros encontramos a una buena representación de la sociedad lectora del siglo XVI. Teólogos, juristas, médicos, incluso comerciantes. Estos pedidos de libros se han conservado milagrosamente durante más de 4 siglos y les he dedicado algunos estudios porque creo que son una fuente válida para la reconstrucción de las bibliotecas particulares de los humanistas, qué libros pedían y qué libros utilizaban para sus estudios. Una primera revisión de los títulos de estos pedidos, de los libros solicitados, nos lleva a la primera conclusión, que los libros que pedían estos humanistas estaban más orientados al saber que al placer. Es decir, no se pide poesía, no se pide novela. La mayor parte de los libros que se solicita son del capítulo Lengua y Literatura, entendiendo por tal ediciones de autores grecolatinos, obras de crítica textual pura y dura, y todo ese conjunto de instrumenta, me refiero a diccionarios, gramáticas, repertorios, que ayudaban al estudio de los autores clásicos redescubiertos en el Renacimiento. Pues bien, uno de los autores que más interés despierta sus novedades bibliográficas entre estos humanistas de la ciudad de Sevilla es precisamente el humanista belga Justo Lipsio. De Justo Lipsio se piden los Epistolicarum Quaestionum Libri, se pide también los Politicorum Libri Sex, se pide incluso libros que ni siquiera se han publicado todavía. Por ejemplo, se pide el de Magnitudine Romana en 1593, cuando la obra solamente ve la luz 6 años después. Ahí está el interés de esos humanistas sevillanos por libros que incluso están en fabricación, en proceso. Justo Lipsio, como ha dicho muy bien Elvia, fue un autor de culto en el Renacimiento europeo. Como filólogo, su mayor mérito es ser el editor definitivo de Tácito, consagrando la distinción, la diferenciación entre los anales y las historias. También reinterpretó la filosofía estoica, poniendo las bases del neoestoicismo con sus 2 libros sobre la constancia. Como comentador de Tácito, también Lipsio fue quien puso los pilares del pensamiento político del siglo XVII. Una prueba de la admiración que sentía el humanismo hispano por Justo Lipsio es precisamente uno de estos pedidos que he estudiado, donde directamente se toma la vía rápida y se pide quid Justus Lipsius recentis operis ediderit, todo lo que publique. Existen ya varios trabajos sobre la recepción de Justo Lipsio en España, pero falta todavía un estudio sobre la recepción de Justo Lipsio a través de sus traducciones. Y creo que es un tema interesante porque la fama de Lipsio fue tal que sobrepasó con mucho los límites estrechos de esa élite que llamamos todos humanismo o república de las letras. De hecho, se debería hablar de 2 niveles de recepción en la obra de Lipsio. Por una parte, el nivel de los humanistas, pero por otra, el nivel de un público mucho más amplio que no sabía latín, al que iba dirigida las traducciones de sus obras. Mi objetivo en esta intervención es estudiar algunas claves de fondo y forma que permitan comprender la coexistencia de estos 2 niveles de recepción. Y lo primero que voy a hacer es presentarles un inventario, un catálogo que he realizado de las traducciones al español de las obras de Justo Lipsio realizadas en su propia época. Algunas de esas traducciones son inéditas todavía, como esta de la carta a Francisco de San Víctor, conservada en la Biblioteca Nacional. Las 2 traducciones más importantes al español, en todo caso, son la traducción de la Constancia, publicada en 1616,
y la traducción de los Politicorum Libri Sex, publicada en 1604. En mi intervención voy a centrarme precisamente en esta última obra, en los Politicorum Libri Sex, porque creo que refleja a la perfección la existencia de esos dos niveles de recepción de los que les estoy hablando. En cuanto a su contenido, los Politicorum Libri Sex es un clásico manual o espejo de príncipes, destinado a la formación del futuro monarca y de la nobleza dirigente. Pero en cuanto a su forma, y ahí está la gran peculiaridad de la obra, esta obra es una especie de centón, un collage compuesto de unas 2000 sentencias de autores clásicos, de autores grecolatinos. La mejor forma de ver este doble valor de la obra es leer un pequeño pasaje, por ejemplo este, del capítulo 7 del libro primero, donde se habla sobre la prudencia. Tienes, dice Justo Lipsio al gobernante, al futuro príncipe, una guía de tu camino, la virtud. Añado ahora otra, que dije que es la prudencia. Esta no es solo, si lo miras bien, rectora de la propia virtud, sino también directora. Pues sin prudencia, ¿cuál puede ser la virtud? En verdad, Platón dice, y aquí viene la primera cita, la prudencia sola va adelante y conduce al bien hacer. Y otro filósofo, y por el margen sabemos que es Aristóteles, Ética Nicomaquea, dice que no puede ser que nadie se llame bueno sin prudencia. Lipsio sigue comentando hasta que viene en mayúsculas la definición de la prudencia, que es la comprensión y la elección de las cosas que tanto en público como en privado han de ser rechazadas y han de ser apetecidas. Comprensión he dicho, puesto que esta es la que lo ve todo, y con razón es llamada el ojo del alma, es una cita de Aristóteles también y Iámblico. Elección he dicho, puesto que esta es la que elige, y con su recto juicio distingue lo honesto de lo malo y lo útil de lo perjudicial. Y es una cita de Tácito Anales. Vamos a prestar atención a las peculiaridades tipográficas de la obra. Como pueden ver, las citas de autores grecolatinos aparecen en letra cursiva, distinguidas tipográficamente de las palabras de Lipsio que están en letra redonda. A cada cita corresponde un párrafo. Vemos que cada cita tiene un sangrado particular. En el margen interior, en el margen izquierdo, aparecen las referencias de las citas. En el margen derecho, un útil índice de contenidos, una especie de índice de lugares comunes. Finalmente, las definiciones y conceptos importantes aparecen en letra mayúscula. Con estas características tipográficas, el lector erudito puede captar a un simple golpe de vista cada una de las piezas del collage de erudición que compone Lipsio en su Espejo de Príncipes. El hecho de que esta obra esté compuesta, tenga estas características tipográficas y esté compuesta por un conjunto articulado de citas grecolatinas, permiten clasificar las políticas de Lipsio como un libro de citas, es decir, como una antología, un repertorio. Este tipo de libros fue fundamental en el Renacimiento, en el humanismo, porque sabemos que las citas de los humanistas, en muchos casos, no procedían de sus lecturas directas de autores clásicos, sino que procedían de la lectura de estos autores intermediarios, que por supuesto eran mucho más fáciles de comprar y de adquirir que toda la colección de autores clásicos. Por otra parte, para entender cómo se puede escribir un libro como este, hay que tener en la cabeza la metodología de la enseñanza de las lenguas clásicas en el Renacimiento. Los estudiantes, primero, leían y comentaban a los autores clásicos. A continuación, prestaban una atención muy estrecha al uso que hacían de la lengua latina y griega. Y finalmente, anotaban en una especie de cuaderno, ellos lo llamaban cartapacio o codex scriptorius, anotaban las palabras, las frases, las sentencias más brillantes que les podía luego ayudar a ellos a escribir y hablar, sobre todo, un latín elegante. Fruto de esta metodología de estudio, el latín de los humanistas se convirtió en lo que en nuestro grupo de investigación hemos etiquetado como un latín de laboratorio, una especie de latín de lengua artificial compuesta por una amalgama de expresiones, palabras y sentencias de una amplia gama de autores, géneros y épocas de la lengua latina. Del propio Lipsio se conservan varios cartapacios, que seguramente le ayudaron a adquirir el magistral dominio de la lengua latina que exhibe en todas sus obras. Pero uno de los cartapacios está dedicado exclusivamente a citas sobre política.
y precisamente esta sería la herramienta fundamental para componer los Politicorum Libris Ex. El caso es que la obra fue un auténtico bestseller durante toda la Edad Moderna. Se conocen hasta 50 ediciones hasta el siglo XVIII y 24 traducciones a lenguas vernáculas. Era el manual de príncipes de moda en el Renacimiento, en el momento. Era una defensa de la monarquía y de la razón de Estado cristiana. Pero es que además ofrecía al lector erudito un conjunto, un repertorio articulado de citas grecolatinas que el propio lector podía utilizar en su inventio, el inventio de sus escritos y de sus discursos. La traducción española se debe al diplomático español Bernardino de Mendoza, 1604. Les muestro aquí la traducción y lo primero que vamos a hacer es comparar la tipografía de la traducción española con la tipografía del original latino. Fíjense, en primer lugar recordemos que las citas de autores grecolatinos en el original aparecían en letra cursiva. En la traducción española hay un mismo tipo de letra para original y para autor, para lipsio y frases grecolatinas. La única forma en que el traductor marca las sentencias grecolatinas, no sé si lo ven bien, es con una letra pequeña sobrescrita al principio de la cita y un asterisco al final. Es difícil de ver. Recuerden también que en el original a cada cita correspondía un sangrado particular, un párrafo. En la traducción española hay largos párrafos donde se mezclan las palabras de lipsio y las citas. Desaparece en la traducción española el índice de contenidos y desaparece también otro rasgo, que es la mayúscula para las definiciones importantes. Aquí tengo que decir que hemos consultado el manuscrito de la traducción conservado en el Archivo Histórico Nacional y en ese manuscrito sí aparecía un tipo de letra mayor, aquí lo tienen, para las definiciones. Lo que ocurre es que ese rasgo no se pasó a la versión impresa. Con estas características tipográficas, lo que tenemos en la traducción española es una especie de escritura continua, un texto donde se mezclan visualmente las palabras de lipsio y las palabras de los autores grecolatinos. Con esto, evidentemente, se facilitaba a un público amplio seguir el hilo fácilmente del manual del Tratado de Príncipes, pero por otra parte se dificultaba enormemente la posibilidad de delimitar dónde empezaba cada cita. Además, hemos observado que en el único mecanismo que utiliza el traductor español para marcar las citas grecolatinas se producen gran cantidad de imprecisiones. Y las referencias, además, bueno, las referencias están, sí, exactamente, las imprecisiones. ¿Cuáles son esas imprecisiones? Pues que en muchas ocasiones se introducen como palabras de lipsio, palabras que son de los autores grecolatinos. Y al revés, en muchas ocasiones aparecen como palabras de autores grecolatinos, palabras que en el original son de lipsio. Otra cuestión, otro rasgo que hemos observado es que hay grandes imprecisiones a la hora de anotar las referencias de los autores clásicos. Por ejemplo, en esta página que les muestro, de 4 referencias, 2 son erróneas. Por ejemplo, aquí Aristóteles pone et hic, en vez del correcto Aristóteles ética, Nicomaquea. Y Aristóteles de Tample, o algo así, en vez del correcto Aristóteles et iamblico. Por cierto, aquí también podemos decir que estas no son simplemente erratas tipográficas, porque hemos consultado el manuscrito conservado en el Archivo Histórico Nacional y se encuentran dichas erratas en el propio manuscrito. Este conjunto de imprecisiones lo que demuestra es la escasa atención que la traducción española presta a una de las características fundamentales de la obra original, y es proporcionar al lector culto un acervo de citas grecolatinas. La traducción española, en general, pretende ser literal. Hay una intención de hacer corresponder palabra con palabra, pero también hay desvíos con respecto al original en la forma y en el fondo. En cuanto a la forma, la primera cuestión que llama la atención es la persona gramatical que domina el texto. Lipsio, en el original, siempre se refiere en primera persona a una segunda persona, creando la ficción de un diálogo entre preceptor y joven príncipe. Aquí tienen, por ejemplo, es mi intención enseñarte a cómo iniciar rectamente el camino de la vida civil. Sin embargo, la traducción española se pasa a la segunda persona a una tercera persona. He propuesto enseñar al príncipe. También cuando lipsio aparece en primera persona en los capítulos de los libros, en los encabezados, del otro miembro de la virtud, la bondad. ¿Qué voy a considerar aquí? ¿Qué entiendo aquí por ella?
pues en la traducción española también se pasa de la primera a la tercera persona, lo que el autor entiende por ella. Hay aquí, yo creo, una intención del traductor de alejarse del original, de presentarse simplemente como traductor, bien en aras de la objetividad o bien quizás para evitar futuros problemas con la Inquisición, que los hubo. Por otra parte, los cambios no se limitan a cuestiones puramente formales, sino que también afectan al contenido puro de la obra. Por ejemplo, hemos observado en la traducción española una intención de adaptar al contexto hispano, a la cultura vernácula, conceptos que olían demasiado a paganismo en el caso de la obra de Lipsio. Por ejemplo, traducción sistemática de Deos por Dios, de Jove también por Dios, de Fatum por divina providencia. Cuando Lipsio habla de religionibus, en la traducción española se habla de una sola religión. Cuando Lipsio habla de principatus en el terreno político, el traductor español opta por principado o monarquía. Incluso a la hora de traducir famosos aforismos del mundo clásico, como el Panem et Circenses de Juvenal, pues se opta por la hispana pan y toros. Conclusiones. Uno de los rasgos fundamentales de la obra original de Lipsio, y más queridos por los humanistas, al que llamamos primer nivel de recepción, es que la obra presentaba un equilibrio perfecto entre la unidad de su contenido, era un manual de príncipes, y la fragmentación de su forma, un útil repertorio de citas grecolatinas. En la traducción española, a la que llamamos segundo nivel de recepción, se pierde casi por completo la posibilidad de utilizar la obra de Lipsio como material, como herramienta para los estudia humanitatis. El valor de la obra original como repertorio de citas grecolatinas queda completamente desdibujado en aras de ofrecer a un lector al que ya no le interesaba el latín la lectura fluida y tranquila de un tratado convencional sobre política. Hasta aquí hemos hablado de dos niveles de recepción, pero yo añadiría un tercero, y es el de la recepción eclesiástica. Piensen que estamos ante, en el caso de Lipsio, ante unas obras escritas en terreno protestante, por un autor de una ortodoxia al menos dudosa, y en una época en que el control de la religión era implacable. Hemos visto que la traducción española se esfuerza por adelantarse a los problemas y traducir algunos elementos en la órbita cristiana, por ejemplo, fatum por divina providencia. El manuscrito conservado de la traducción demuestra que esas correcciones fueron impuestas por el censor eclesiástico. Y a pesar de todo lo que les estoy contando, tanto el original como la traducción fueron presa de los 4 índices inquisitoriales publicados en España en el siglo XVI. Aquí tienen algunas páginas conservadas de los ejemplares del original y de la obra concienzudamente tachadas por los visitadores eclesiásticos. Comencé mi intervención hablando de pedidos de libros que llegaban de Amberes a Sevilla, para demostrar la fama de Lipsio entre el humanismo español. Quiero terminar hablando de libros que cruzaron el océano y llegaron a América. Como saben, el mercado librero entre España y América, entre Europa y América, implicaba el paso obligado por el puerto de Sevilla, donde una élite de comerciantes monopolizaban el mercado con el Nuevo Mundo. Cuando recibí la amable invitación para participar en esta mesa, me pareció de interés empezar a explorar una documentación muy abundante que se encuentra en el Archivo General de Indias de Sevilla. Son los registros de navíos. Estos registros eran inventarios que se hacían de todos los libros y mercancías que se enviaban al Nuevo Mundo en distintas flotas a partir del siglo XVI. En los últimos meses, el valor de esos documentos, como él ya ha apuntado, es fundamental porque nos informan de una parte de la vida de los libros que nos interesan, el momento exacto y el lugar exacto en el que llegaron a Hispanoamérica. En los últimos meses ya he localizado algún registro de interés como este de un barco, de un navío llamado la Santísima Trinidad, que en junio de 1600 fue enviado con una flota al mando del capitán Pedro Escobar. En este barco, un mercader llamado Luis de Padilla, era un librero de Sevilla, envió un cargamento de libros al puerto de San Juan de Ulúa, donde otro mercader, Martín de Ibarra, debía recibirlos y venderlos a crédito o al contado. Entre estas obras enviadas encontramos nada más y nada menos que 4 obras latinas de Justo Lipsio. El de Constancia en latín, Los Electorum Libri Duo, también en latín,
La Consolación de Cicerón y Las Saturnales, una obra sobre gladiadores. Mi intención es seguir navegando por este mar de casi 740 legajos en busca de más obras de Justo Lipsio enviadas a Hispanoamérica. Así yo creo que podremos tener una idea más completa de si la recepción que hubo en Hispanoamérica de Justo Lipsio pudo ser una prolongación de la doble o triple recepción que hubo en España. Nada más, muchas gracias por su atención. Agradezco al doctor Dávila su participación. Ha sido muy interesante desde la presentación del manuscrito al impreso, a la traducción. Creo que es la primera vez que yo veo ese recorrido para un libro, bueno, la recepción de un libro en España. Espero que haya muchas preguntas. Gracias. Presento a el segundo ponente, el doctor Juan Ramón Ballesteros, de la Universidad Pablo Olavide. El título de su ponencia es Locos, pobres y necios. El eje del mal en la retórica imperialista antigua y moderna. Me he saltado las referencias, pero... Te entiendo perfectamente. Ya de por sí el título es bastante amplio. Bueno, muchas gracias. Yo sé que tenemos cierta premura de tiempo, pero no quiero comenzar mi intervención sin exponer un pequeño preámbulo de agradecimiento de mi parte y de la de mis compañeros. El hecho de que el Congreso haya decidido establecer una mesa plenaria dedicada a Justo Lipsio es para nosotros un reconocimiento enorme para nuestra disciplina y también para nuestro trabajo, así que por eso estamos muy agradecidos, de verdad. Espero que nuestro trabajo pague ese interés por nuestra disciplina. Entonces, el propósito de mi intervención es muy sencillo. Me propongo hacer dos cosas. Por un lado, voy a analizar cómo se entiende un pequeño fragmento de un texto griego actualmente, y es un texto de un orador griego que se llama Helio Aristides. Aquí he puesto una estatua que se conserva en el Vaticano sobre él. Helio Aristides fue un orador muy conocido en el mundo antiguo, pertenece a la segunda sofística, es el principal representante de la segunda sofística, y de él se han conservado unos 50 discursos. La crítica pues varía, hay varios discursos que no se atribuyen con certeza a él, pero bueno. Voy a analizar la recepción que se ha hecho, la traducción que se ha hecho de ese texto, y después voy a intentar explicarles hasta qué punto la recepción neolatina, no solamente de Lipsio, sino de otros, puede ser incluso mejor que la que actualmente realizamos del texto de Lipsio, de Aristides. Voy a intentar hacer esas dos cosas, y me comprometo a hacerlo en 20 minutos. Eso voy a intentar hacer. Bien, el texto en cuestión es el fragmento 70 de la Oratio 26. El discurso 26 es un elogio de Roma, y este es el único fragmento donde se explican los enemigos que el Imperio Romano tenía. Helio Aristides, me he permitido la licencia de titularlo El eje del mal, la licencia que ustedes me van a saber perdonar. Helio Aristides, ante un público romano, expone las grandezas del Imperio Romano, que es un espacio de paz, de orden, de prosperidad, pero en este fragmento 70 habla de los enemigos, de los supuestos enemigos de Roma, y dice lo siguiente: no se cree además que hubiese guerras, si es que alguna vez las hubo, sino que por el contrario, las noticias que hay sobre ellas se escuchan por la mayoría en calidad de mitos. Pero si tal y como es natural en un imperio tan grande e inmenso, en alguna parte de la frontera se traba combate a consecuencia de la locura de los getas, paranoia, getón, o del infortunio de los libios, distigia, libión, o de la demencia de aquellos que viven en las cercanías del Mar Rojo, cacodaimonía, tonperiten, erithrán, zalatan, pueblos que son incapaces de hacer uso de los bienes que poseen. Simplemente como mitos pasan rápidamente tanto las guerras mismas como las historias derivadas de ellas. Tan grande es vuestra paz, aunque para vosotros la guerra es una institución ancestral. Esta es la traducción de la colección Gredos, es una especie de la traducción estándar en castellano, y en gran medida es una traducción que se deriva de la tradición sobre el mismo texto que se asentó en época humanística. Creo que la única excepción que leyó de un modo diferente esos tres conceptos, paranoia, distigía y cacodaimonía, se debe a Justo Lipsio. Intentaré explicar a qué se debe esa originalidad. Actualmente el texto se entiende como una descripción de conflictos precisos y concretos que hubo en época de Antonino Pío, el emperador que asistió a la conferencia de
de Arístides, pero la verdad, o sea, algo que debió ocurrir entre los getas, entre los libios, en el Mar Rojo, pero la verdad es que el único testimonio que hay en los diferentes manuales de historia romana sobre esos conflictos es este texto. En mi opinión, el texto no describe situaciones concretas, sino que procede de un bagaje literario. O sea, detrás de esta composición, Arístides está hablando de algunos tópicos asignados a los getas, algunos tópicos literarios, en la literatura clásica, asignados a los libios, y lo mismo ocurre con esos habitantes del Mar Rojo a los que se les atribuye cierta cacodaimonía. En época helenística existen 3 versiones del texto. No las vamos a leer, pero sí les voy a hacer una pequeña descripción de cada una de ellas. La primera traducción del texto al latín se debe a un personaje muy poco conocido que se llama Escipión Forteguerri, apodado Carterómaco. Más que explicar cuáles son en qué basó su traducción, me gustaría que supieran que esta traducción apareció en un libro que contenía una gran cantidad de fuentes sobre el Imperio Romano. Las vidas de Suetonio, las biografías imperiales de la historia augusta, notas sobre la historia augusta, algunos libros de Dion Casio traducidos al latín, y al final de ese volumen pues aparecía la traducción del discurso, solo del discurso 26 de Arístides, que era como una especie de cierre programático de esa descripción de cómo era el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Esa primera traducción creo que no tuvo mucha repercusión, porque la gran traducción humanística es la que se debe a Willem Kanter, del que también se ha hablado esta mañana aquí, y que es un personaje realmente formidable. Él, como es natural, publicó su traducción de las obras completas de Arístides antes de morir, pero lo realmente prodigioso es que eso ocurrió cuando tenía solamente 24 años. O sea, con 24 años él había hecho ese trabajo enorme sobre los poetas griegos y había traducido a Helio Arístides los 50 discursos de Arístides en una traducción que ha estado vigente casi, bueno, hasta el siglo XIX. El comentario inglés de Arístides sigue citando a Kanter y sigue valorando su traducción como válida y necesaria. Este texto es el que utilizó Lipsio para citar a Arístides. Volveremos a él más adelante. El texto de Arístides, la versión de Arístides del texto, perdón, de Lipsio del texto, no procede de una edición o traducción de Helio Arístides, porque Lipsio solamente editó a Tácito y a Séneca. Procede de la cita que se da de este pasaje en un libro muy importante, eso es lo que debo decir yo, porque es el asunto de mi tesis doctoral, así que siempre que voy a un congreso siempre hablo de él, que es una descripción que hizo justo Lipsio del Imperio Romano. El Imperio Romano lo describió en un libro de 1598 que se llama Admiranda o sive de magnitudine romana, y que con el método que ha explicado muy bien Antonio, ¿verdad? Va haciendo una recopilación de textos para explicar las instituciones que justifican la grandeza del Imperio Romano. En el último capítulo del último libro de esos Admiranda, se recogen diversos elogios del Imperio Romano y cita este texto, que es prácticamente el mismo que la misma versión que había hecho Kanter, salvo por algunas diferencias. Esto demuestra que Lipsio se leía los textos, ¿verdad? Y no solo los textos, sino sus originales, porque el texto que él cita parece bastante claro que está construido a partir de la traducción de Kanter, pero no es exactamente igual, y algunas diferencias son muy significativas. He preparado un cuadro sinóptico sobre las diferentes versiones que he utilizado para entender estos 3 conceptos, ¿no? Me interesa que ustedes, considerar con ustedes estas 3, ¿no? La de Canterómaco, la de Kanter y la de Lipsio. La primera que les he citado, la de Cortés, está aquí, aparece aquí al final. Esta es una traducción catalana, ¿verdad? Yo creo que la mejor de todas es la alemana, la de Richard Klein. La mejor de todas desde el punto de vista de la comprensión de los conceptos. No así del desarrollo del texto, porque fíjense, por ejemplo, cuando traduce Paranoia Geton, traduce Tollheit, bueno, sí, locura, der Daker, o sea, de los dacios, no de los getas. Bueno, en cualquier caso, fíjense ustedes, ¿no? La paranoia es la locura, no hay problemas de traducción para ese concepto, es una manera de inversión de los conceptos lógicos, ¿no? Sufrir paranoia, sufrir locura. Y, bueno, los conceptos que se han utilizado para traducir paranoia, pues yo creo que son correctos, ¿no? Lipsio utilizó el mismo que Kanter, ¿verdad? Más dificultad tiene entender la distigía.
¿no? Bueno, ustedes son filólogos, yo no lo soy, pero es un concepto que es un compuesto, ¿no? Con un privativo dis, y tigia, de tige, ¿no? La traducción al latín, ¿verdad? Infortunium, infortuna, respeta en cierta medida la polisemia del concepto tige en el griego clásico, ¿no? Que es pues una mezcla así de fortuna entendida como el favor del azar, pero también el concepto puramente económico. O sea, no tener tige es ser pobre, ¿de acuerdo? Y Lipsio, ¿verdad? Traduce distigía, perdón, o sea, separándose del texto recibido por miseria. Me parece muy interesante porque, fíjense, ninguna traducción posterior, quizá la alemana sí, ¿no? La Missliche Lage, sí, pero ha mantenido ese concepto, ¿no? La sensibilidad de Lipsio por este texto yo creo que es la correcta, ¿no? Ha quedado un poco al margen porque la verdad es que Los Admirantes de Lipsio no ha sido el libro más conocido de él ni el más utilizado, ¿no? Me ha sorprendido mucho lo que ha dicho Antonio sobre el conocimiento que había sobre el libro en 1505 años antes. De eso tenemos que hablar, pero no me voy a entretener. Bueno, el último concepto que se asigna, les recuerdo, a los habitantes del Mar Rojo es la cacodaimonía. La traducción que se ha dado de cacodaimonía, pues ya lo ven ahí, ¿no? Infelicitas. Aquí Lipsio respeta la misma versión que Canter. Cacodaimonía es un concepto también difícil de traducir, pero que a mí me sorprende mucho que se asigne a los habitantes del Mar Rojo, que suelen ser habitantes a los que se le asigna la virtud contraria, la eudaimonía, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha elegido ese texto, ese concepto Aristides? Es algo que intentaré explicarles a ustedes. Creo que la mejor comprensión de ese concepto es la que Oliver desprecia en su nota, bueno, considera prescindible en su nota, que es esta wretchedness, ¿no? Esa desgracia, ruina, y que en el alemán pues yo creo que se conserva bien, ¿no? Esa especie de mala suerte, pero también entendida como una mala condición en sus comportamientos, en su manera de vivir. Yo había pensado dedicarle mucho rato a intentar reconstruir la red intertextual, o sea, los textos a partir de los cuales Helio Aristides pudo construir estos tres valores de la alteridad, permítanme ustedes el palabra. No vamos a tener tiempo, pero sí voy a leer algunos, ¿de acuerdo? Si les parece bien. Volveremos a la propuesta de traducción que yo voy a realizar más adelante. Miren ustedes, los getas he elegido unos mapas muy pintorescos, muy vistosos, que son de Ortelius. En las colecciones reales de Felipe III se exponían como obras de arte, ¿no? Para identificar estos pueblos donde estaban situados. Los getas viven, no sé si con el puntero del ratón se puede ver por aquí, ¿verdad? En la desembocadura, en la desembocadura del mar, en la desembocadura del Danubio. Allí se confunden en las fuentes con los tracios, los dacios, como hemos visto, el propio traductor alemán pues acepta esa traducción como no problemática, con los propios godos, ¿no? Y, claro, es difícil encontrar descripciones puramente de los getas, ¿no? En Heródoto, creo que, bueno, aquí tengo las fuentes que citan a los getas, ¿no? Heródoto, Tucídides, Ovidio, Estrabón, hay muchas, ¿no? Pero en Heródoto hay algunas noticias interesantes que permiten reconstruir esa paranoia getón, ¿verdad? He utilizado la traducción de Gredo. Y, bueno, antes de llegar a Listro, Darío, ¿no? El rey de los persas, sometió previamente a los getas que se creen inmortales. Pues resulta que los tracios que ocupan Salmideso y los que están establecidos al norte de las ciudades de Apolonia y Mesambria, y que reciben respectivamente el nombre de Estirmíadas y Nipseos, se rindieron a Darío sin prestar batalla. En cambio, los getas, que son los tracios más valerosos y más justos, se obstinaron en una imprudente resistencia y fueron reducidos enseguida. Hay más textos, pero creo que este recoge muy bien esa manera de entender la locura de un pueblo que no se pliega a un imperio, ¿verdad? Estos señores son un poco divergentes, ¿no? Son ilógicos, fueron aplastados. ¿Cómo no iban a ser aplastados si se resistieron imprudentemente contra el Imperio Romano? En las fuentes hay otros textos muy curiosos, no me resisto a no leerles uno, que es el de los deínosofistas, ¿no? Donde explica un juego típico de los habitantes de la desembocadura del Mar Rojo, del Danubio, y es que juegan a ahorcarse.
Claro, este texto que no debió conocer Aristídeos porque es un texto posterior, ¿no? Pues explica cómo los habitantes de esa región tenían juegos donde el desprecio por la muerte, ¿no?, que hemos visto en Heródoto, parecía como asegurado, ¿no? Dice, por su parte, Seleuco dice que en los banquetes algunos tracios, no habla de exactamente los getas, pero bueno, juegan a ahorcarse. Una especie de ruleta rusa, ¿no? Dice, tras colgar de un dogal de un lugar elevado, bajo el cual sitúan en perpendicular una piedra que pueden hacer girar fácilmente quienes suben encima. Pues bien, lo echan a suertes y al que le toca se sube a la piedra sosteniendo una pequeña hoz y coloca el cuello en el dogal. Y otro viene y mueve la piedra. Y el que está colgado, si no se da prisa en cortar la cuerda, con la hoz, mientras la piedra se mueve, muere. Y los otros se ríen, considerando una diversión la muerte de aquel. Bueno, creo que estos textos, y hay más, permiten entender qué entendía Aristídeos por locura, ¿de acuerdo? Vamos a ver, si quieren, cómo se puede entender la miseria de los libios. La locura de los getas es un concepto que puede explicar su falta de capacidad para integrarse en un imperio, pero también su pobreza, ¿verdad? No tienen las condiciones, podríamos decir, las instituciones ni los comportamientos necesarios para integrarse en la prosperidad que supone el imperio, ¿verdad? Y eso es interesante porque es una pobreza que depende de ellos, están locos, ¿verdad? En cambio, en el caso de los libios, su miseria, su distigía, ¿verdad?, no depende de ellos, es una miseria que depende de la geografía en la que viven, ¿no? La miseria de los libios es un tópico literario, no solamente del mundo antiguo, sino incluso en la actualidad. Uno piensa en África y, bueno, se imagina un desierto árido y seco, ¿verdad?, cosa que no es necesariamente cierta. Fíjense cómo Heródoto explica esa miseria que depende de la geografía, que digamos, tiene causas externas. Bueno, he puesto varios mapas también aquí del norte de África, ¿no? Vale. Este es un texto donde se habla de unos habitantes del norte de África, los nasamones. Dice, con los citados ausquisas lindan hacia el oeste los nasamones. Se trata de un pueblo importante que en verano deja sus rebaños cerca del mar y suben a un lugar llamado Augila para recolectar dátiles, pues en ese paraje las palmeras crecen por doquier, siendo además enormes y, bueno, muy productivas, todas esquilmeñas. También cazan langostas, después de dejarlas secar al sol, las trituran y las espolvorean sobre la leche, bebiéndosela acto seguida, ¿verdad? Esto dicho en España es muy pintoresco. Yo no sé si eso en México, pero me imagino que también, ¿no? África permite solamente unos sistemas de supervivencia que podríamos llamar de cazadores-recolectores. Si no te pliegas a esa posibilidad, te pasa lo que a los psilos. En el texto siguiente, Heródoto dice: vecinos de los nasamones son los psilos, que resultaron totalmente aniquilados de la manera siguiente. Las ráfagas del viento del sur les habían secado sus depósitos de agua, por lo que todo su territorio, que se halla en el interior... Sí, efectivamente no iba a cumplir bien el horario. Voy a acabar de leer este texto y después podemos abreviar sin lugar a dudas, ¿no? Que se halla en el interior de Sirte, carecía de agua. Entonces ellos estudiaron el caso y de común acuerdo salieron a luchar contra dicho viento, y me limito a repetir lo que cuentan los lidios. Pero cuando se encontraron en el desierto, se desató el viento del sur, sepultándolos, bajo montones de arena. Como ese pueblo resultó aniquilado, son los nasamones quienes ocupan su territorio. O sea, la geografía ha provocado la pobreza de estos libios, en este caso los psilos. Así que la traducción, yo creo que si detrás del texto de Aristídeos está la lectura, por ejemplo, de Heródoto, que es un clásico también para los escritores de la segunda sofística, la traducción correcta de distigía debería ser miseria, pobreza, ruina, en fin. Sobre los habitantes del Mar Rojo, hay dos descripciones, la literatura antigua ha dejado dos descripciones. Vamos a ver brevemente solamente la primera, la de Agatárquides. Es un texto que se ha conservado en la biblioteca de Focio y que hizo una selección del propio libro, ¿no? Y resumió fundamentalmente el libro quinto. En esa descripción se habla, pues efectivamente, del Mar Rojo, ¿no? Y déjenme llegar al mapa donde se habla de la Arabia Félix. Bueno, en la descripción de Agatárquides, ¿verdad? Aquí está la Arabia Félix, está el Mar Rojo en el centro y pueblos limítrofes al lado. En la descripción de Agatárquides se presenta a los habitantes del Mar Rojo, a estos eudaimones, ¿verdad?, como gente que vive en una prosperidad un poco gratuita,
¿no? Que no les cuesta trabajo, que supone, no sé, un bien vivir sin esfuerzo, ¿no? Esa manera de entender la eudaimonía es posible que Aristóteles la entendiera como cacodaimonía. Déjeme que le lea un par de textos rápidos. Después del golfo llamado Laianita, en cuyo entorno habitan árabes, está la tierra de los vitemaneos, mucha y llana y toda irrigada y profunda. Todos los frutos, salto la parte que no está en negrita, son fijados por la misma tierra, no se cultiva ningún otro. O sea, la propia naturaleza genera una prosperidad enorme, no necesita uno esforzarse por vivir bien. Y sigue, voy a saltarme un párrafo y dice, todas estas ventajas van en paralelo con un mal opuesto, pues al mismo tiempo la tierra alimenta a una multitud de leones, de lobos y de panteras, como si las ventajas naturales de la tierra fueran la causa de la miseria de sus habitantes. ¿Entienden hasta qué punto la eudaimonía, la prosperidad, tiene sus desventajas? ¿Por qué? Porque la eudaimonía de los habitantes de esta región, ¿verdad?, se consigue sin esfuerzo y sin conocimiento. Dice, voy a leer solamente los párrafos, las frases en negrita. Dice, los que habitan el país ignoran el trabajo de este. O sea, viven estupendamente, hay ríos de oro, pero viven sin necesidad de esforzarse para obtenerlo. Al final, viven muy mal a causa de la inexperiencia de la gente. Bueno, yo creo que utilizando la versión de Lipsio, la traducción correcta del pasaje, debería ser la siguiente. Dice, pero si tal y como es natural en un imperio tan grande e inmenso en alguna parte de la frontera se traba combate por la locura de los getas, la miseria de los libios o la desgracia de los habitantes del Mar Rojo que no han aprendido a usar de sus favorables condiciones y recursos, simplemente como mitos pasan rápidamente tanto las guerras mismas como las historias derivadas de ellas. Esta traducción que yo propongo presenta tres conceptos que en realidad son el mismo. Son tres caras de la pobreza. O sea, en la traducción de Lipsio y en la mía, que está hecha a partir de la suya, ¿verdad?, la locura, la miseria y la desgracia de los habitantes del Mar Rojo es la... entendido. Es la miseria. O sea, ser bárbaro es ser pobre. Lo último que yo me planteé es pensar, bueno, ¿y por qué Lipsio fue particularmente sensible para entender este hecho? ¿Por qué la barbarie le entendió él mejor que sus antecesores y que los que hemos seguido después como miseria, como ruina, como pobreza? No tengo respuesta para ello. Tengo una hipótesis que basa de una experiencia que él tuvo en torno a una noticia biográfica. Él pasó unos días en torno en el año 1586 en Oldenburg, atendiendo a unas necesidades que él tenía de asistir a un balneario, y allí se vio encerrado en la ciudad sin poder avanzar. Allí convivió con unos señores muy primitivos, ¿verdad?, y describió su barbarie en términos de pobreza. Bueno, eso es el punto en el que debo acabar. Fíjense hasta dónde voy a limitar mi intervención. Quería hablarles de la carta, de esta otra, pero déjenme que le enseñe la última, por favor, diapositiva, que es muy importante, posiblemente la más importante de todas. Es esta. Gracias. Muchas gracias, doctor Ballesteros, por su muy interesante participación. Le pido una disculpa, pero siempre pasa en los congresos el tiempo. Sin más preámbulo, doy la palabra a la doctora Janine de Landscher, de la Universidad Católica de Lovaina. El título de su presentación es The New World in the Œuvre de Justus Lipsius. Buenos días. Ha abordado el tema de mi lectura desde dos perspectivas. El primer punto de vista está cerca de Lipsio como conocedor de la antigüedad grecorromana y demuestra que él era consciente de que los eruditos en la antigüedad ya sospechaban que todavía había un cuarto continente en algún lugar fuera del conocido mundo de Europa, Asia y África. El segundo ángulo muestra que Lipsio no era un erudito que vive en su torre de marfil, pero mostró mucho interés en lo que estaba sucediendo en el mundo de su propio tiempo. But now I will continue in English. It's much easier for me, and I think perhaps also for you to understand. You can follow the text I will use. You can follow on your handout.
So only by the end of 1599, after he had revised all of his works in view of a reissue by Johannes Moretus, his printer in Antwerp, Lipsius could finally devote himself to a next huge project, the annotated edition of the philosophical works of Seneca. Some 3 years later, he became aware that it would be much better to publish first a survey of Stoic philosophy and its predecessors as a separate treatise, a Fax Philosophica, a philosophical torch to illuminate the way of the main subject, the edition of Seneca. 2 introductory treatises were published by Johannes Moretus early in 1604, the Manuductio ad Stoicam Philosophiae and the Physiologia Stoicorum, both divided into 3 books. A third part, Ethica Stoicorum, was cancelled. Both treatises were written as dialogues, although the conversation partner, the auditor, contributed only short interjections and an occasional intelligent question. Book 1 of the Physiologia expounds on God, providence, and fatum. Book 3 focuses on man and his soul, his anima. Book 2 examines the world, mundus, and the 4 elements of which it is constituted: fire, air, water, and earth. When all 4 elements are discussed, Lipsius says, finivi de elementis, enough about the elements. And he wants to go to his next point in chapter 19, but at this point he is interrupted by the auditor who says, oh, but not for me. I still have 2 questions about the earth. First, an old one, whether the Stoics thought that the earth was standing still or that it was moving. And the second is a new one, namely, whether our new world was known to them. Since for my paper I only the second question is relevant, I will immediately go to the answer of this second question in chapter 19 of book 2 of the Physiologia. In repeating the auditor's phrasing, Lipsius immediately underlines that the new continent is unjustly named after Amerigo Vespucci. He says about that new world discovered a century ago, which we call after the name of one explorer, which is somewhat unjust towards others. His answer is very cautious. I won't say they really knew it, but they were aware of it. Nosse non dicam proprie, sed scivisse. According to the ancients, he continues, the earth was spherical, and it was traversed from north to south and from east to west by the ocean, and thus divided into 4 parts or islands. Lipsius even added a drawing to elucidate the theories of the ancients, representing 1/2 of the earth, with a continent and on the upside, a second continent down, and then in the middle there is the ocean, which the ancients wrongly situated at the level of the equator, and then both islands are surrounded by the ocean as well. And so there is a second part on the other side of our world. They knew 3 continents, Europe with its moderate climate in the north, and 2 hot continents under the equator, Africa and Asia. Hence there had to be a 4th one, a kind of counterweight for Europe in the northern part, also with a moderate climate where our antipodes were living. It was probably inhabited, but not yet explored because of the scorching hot region of the equator. Lipsius substantiated this corridor, his theory, by referring to Cicero in the Tusculanae and Pomponius Mela at the beginning of his De Chorographia. According to Lipsius, there could be no doubt that this country of the antipodes had once been part of the famous sunken island of Atlantis, described in Plato, Timaeus 25a, and in his Critias. The Greek philosopher had situated this large and prosperous island, larger even than Asia and Africa together, near the Pillars of Hercules, the Strait of Gibraltar. From this island on, travelers could cross the sea towards other islands and finally
into the continent that lay at its opposite side. After quoting Plato in Greek and adding his own Latin translation, Lipsius comments on part of the sentences. Fragments of Atlantis still exist as a string of islands, such as the Canary Islands and the Azores. Hence, one could cross into what we now call the Caribbean islands and reach the continent itself. Via those islands, one could directly go to the vast mainland of Peru or the even larger mainland of Mexico. And Plato, so he asserts, rightly calls it a continent, although it is an island, but an island such as the part of the earth we are living in. In his explanation, Lipsius a fortiori assumes that Plato's myth of Atlantis is referring to America, and he tries to reconcile the philosopher's information as well as possible with his presumption, a strategy commonly used by humanists. Lipsius also quotes or refers to a number of other texts from the ancient canon that could be interpreted as references to an unknown land or continent, but usually with some skepticism. Among them, there is the elder Seneca in the Suazorii, who wrote that fertile islands situated in the ocean, and that even beyond the ocean, other shores, another world began to emerge. His son allegedly predicted the discovery of the New World in Medea. After many years, there will be a time that the ocean will lose the shackles of the world. An immense country will appear, and Tiphys will uncover new worlds, and Thule will no longer be the end of the earth. That Tiphys lecture has now been changed into Thetis by modern editions. But in the times around of Lipsius, they still used Tiphys, and Tiphys was the name of the captain of the Argo, of the history of the Argonauts and the Golden Fleece. So, and we have a book owned by Columbus' son Ferdinand, in which he boasts that his father had been the captain who fulfilled this prophecy. Hae prophetia expleta est per patrem meum Christophorum Colon almirantem, and then dear, as he wrote in his own copy of Medea. Lipsius, however, was more realistic and recognized in it a compliment addressed to Emperor Claudius, who had organized a campaign in the British Islands, and one of his titles as an emperor was Britannicus. Then there are the words of Anchises in Virgil, Aeneid, Book 6. There is a country beyond the stars, beyond the annual circle of the sun, where Atlas, carrier of heaven, turns around the pole of the earth with stars fixed on it on his shoulder. This text too, Lipsius explains, could not be understood literally, or should not be understood literally. There could be no other land beyond the stars, for they are covered by heaven. The Sidera refer to the largest stars or planets that occur in the part of the world south of the equator. Next, Lipsius refutes two alleged proofs that the Romans had been in the New World, anecdotes he had read in contemporary works. The year before the Physiologia Stoicorum came from the press, Lipsius's Jesuit friend, Andreas Scott, had published a work entitled Hispaniae Illustrata Severum Urbiumque Hispania, Lusitaniae, Ethiopiae et Indiae Scriptores Vari, and so on, published so in 1603 in Frankfurt. It was a collection of chronicles and other historical works about Spain, Portugal, and the colonies. And in one of the included works, De Rebus Hispaniae Memorabilius, the Sicilian Lucius Marineus described how gold diggers had unearthed a golden coin with a portrait and the name of Augustus on it. It was acquired by Johannes Rufus, the Archbishop of Cosenza, who sent it in his turn to the Pope in Rome. Marineus gloated over this discovery, for it showed that the modern seafarers were, and mostly Spanish and Portuguese people, were unjustly proud of their discoveries. The Romans had found their way to the New World
long before them. Lipsius laconically retorted, "What an impostor, what a comedian, whoever threw the coin away on that place. For it is clear to me that it could not have been found otherwise, unless it were the work of an angel." A second anecdote from the same author was more difficult to explain. In the valley of Caute in Chile, there was a city called Imperiale, because on most of its houses or portals could be seen representations of two-headed eagles, as we now see on standards of the Roman Empire. And then Lipsius continues rather naively, "It is even more astonishing, since there is no two-headed bird in those places, which they could have used as the model." Rather naive, as if the Romans should have seen two-headed birds or eagles. But nevertheless, it did remind him of the many species of animals and birds, even from a strange world that, according to Ammianus Marcellinus, could be seen sculpted on Egyptian obelisks. And then he concludes, "This part of the world has been known for a very long time. People heard about it and became more certain through further reasoning, even if it had probably not been explored. At least not by Europeans. As far as Africans are concerned, I have my doubts, because the extreme point of that region extends towards Africa." Nevertheless, the auditor still has a question left. "But when you refer to Ammianus, you said birds and animals, even from a strange world. They are indeed quite different from those in our world. So I ask you, could this not be an argument in favor of another world that has newly and more recently come into existence?" Now, Lipsius is very categorical in his refutation. "I do not think so, and the holy texts do not allow any doubt or discussion. The Lord has created and established the earth, its creatures, and whatever you see on it only once. Mixture may result in different types of animals, but not in totally new ones. The variation should be explained by the fact that the Lord has given each region its own peculiarity and characteristics, corresponding to its climate and its soil. The creatures who had survived the diluvium, the flood on Noah's ark, gradually multiplied and dispersed themselves from Mount Arafat onwards, and a number of them finally arrived in the new continent via Atlantis in their theories. In fact, Atlantis was situated about in the middle of the world, but it has been proven that there has been a migration from Asia and Europe through the Beringen Strait, as it is, the Strait of Bering as it is called, and that way to North America, to Canada and North America. But of course, by the time Lipsius was living, they did not know that there had ever been a continuous line between those two. So, in Physiologia Stoicorum, chapter 21, Lipsius refers once more to the ancient theories about floods. For Plato, he says, asserts that there were several, despite only the one with Deucalion playing the main part, found its way into literature. In the next sentence, Lipsius points out that inhabitants of the New World had heard similar theories, which they were told after the birth from their ancestors. The Peruvians claim that all these lands were hidden after being submerged by water, and that all the people died, except for a small number who had enclosed themselves in wooden receptacles or ships. They had foreseen some victuals and kept alive in them until the waters decreased and they could leave the vessels. They understood they could do so from the indication of dogs, which they had sent outside one after the other, and when they returned wet from swimming, they knew that the waters were still subsisting. But when they finally came back dry, that the floods had disappeared. The Mexicans alleged that at that time there were five suns had shined, and the first one had died
in the flood together with the people and whatever lived on earth, as was transmitted to them by paintings and comments from their ancestors, acknowledging in this way Plato's report on the flood that had happened on and around the island of Atlantis. So this brings me to my second part, the contemporary information on the New World in Lipsius's works. My information is built on two sources. Firstly, I consulted the exhaustive and well-made index nominum et rerum to Lipsius's Opera Omnia, published in 1637 by Christopher Plantin's grandson, Balthasar Moretus. And the index was made by another grandson, Franciscus of Lengius, whose father had taken over the branch of the printing office in Leiden in the north. And my second source is the catalogue. I consulted the catalogue of Lipsius's Latin works, which is still preserved in Leiden University Library, and which was established by a Leuven printer and bookseller, Philip Zangrius. And it shows that Lipsius owned a lot of texts or works concerning the New World. Besides, of course, general works such as the Theatrum Orbis of Abraham Rortelius, which had a map of America from its first edition on in 1570, and which was adjusted several times afterwards. And then also he had a copy of Carolus Clusius, the botanist, Exoticorum Libri Decem, which contained a Latin translation of Monardes Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales. But Lipsius also owned a number of historical works showing his interest in the New World. Among them, the Mundus Novus ad Laurentium Medicum, Giuliano del Giocondo's Latin translation of the latter, in which Amerigo Vespucci narrated his impressions of the new continent to Lorenzo de' Medici, published for the first time in Paris in 1503. I won't go into the other works, but you can find them listed for you, or most of them listed for you. I will occasionally refer to them, but otherwise I would go beyond the time, even if my friend to my right side does not have his little papers anymore. So, references to the New World can be found through all of Lipsius' treatises, except for the strictly philological works, of course. But even in the annotated editions of Tacitus and Seneca, the New World is present a few times. Quite often, Lipsius draws parallel between the Roman Empire on the one hand and the conquests of the Spanish on the other. To keep within the allotted time, I've made a selection. Firstly, I will discuss a long passage on Mexico, and next I brought together a few passages on Lipsius' attitude towards the conquests of the New World by the Spaniards, about religion and religious practices, and also about a few passages under the more general heading of ethnological remarks. Let us first go through the information Lipsius gives on the Mexicans as the last item of an enumeration in the Montet exemplar. First, there is a short, you find the text on your handout. First, there is a short geographical remark, followed by observations on religion. So I quote, "They are divided by that smaller isthmus, a vast kingdom with an enormous population, and in yonder days, also gods corresponding to it. For they had them considering almost every kind of things and feelings: water, fishes, wet, fruits, weapons." Oh, you still have a paper, but it's 5 minutes, okay. "Was, and whatever likewise can be named or thought of. It is said that about 2,000 gods were solemnly venerated in the city of Tenochtitlan, which was the capital of the reign." So it must be Tenochtitlan here in Mexico City. "Their offers were bloody, consisting of animals and men, and they offered some 50 or even more, or thousands of them a year, consisting of animals and men.
Next, he will expound on the conquest of the city by Hernán Cortés. It is worth mentioning what happened to Ferdinandus Cortesius, who acquired immortal glory by exploring and subjecting this land. About Cortesius, I will say, some people there, astonished by novelty of his feats, sent representatives unto him who spoke as follows: "We bring you 3 kinds of presents. First, 5 men. And if you are some fierce god who may be placated with blood, take them and feed yourselves with them, and we will give you even more of them. But if you are a good and clement god, we will give you herbs and blooms as supplicants. If, however, you are a man, take these birds and fruits we give you for your own use and that of those who are with you." Unquote. The amazement in the first context between the natives and the conquistadores is also mentioned in the Admiranda Sive de Romae Magnitudine, where it is looked upon as some kind of superstition. After a reference to the panic of the Atuatuki upon seeing the huge siege towers of the Romans approaching the walls, as if it were from themselves, without anyone moving them, in Caesar, Book 5 of the Bello Gallico, he continues, "A similar naivety, for nobody should insult our Gallic ancestors, could be seen when Alexander the Great besieged the city of Mazacas in India. But," and then he speaks to one of his conversation partners, "Why are you laughing at yourself, Bileus?" And that man answers, "That mention of the Indies reminded me of those new Indies discovered at west under protection of Charles V. For you Spanish or Mexicans, it's Carlos I. When they saw our horses and our cavalry and heard the guns, they had the same reaction and believed them to be divine men and soldiers who were able to fly like this and run on unknown and floating animals, and then send lightning and thunderbolts. And the same goes for those terrible engines they had never seen before." Then I will quickly go over a few of the other quotations, because I would like to end with the part Lipsius' ID or Lipsius' information about the conquest itself. So if we have a look at the anthropologic remarks, there is, for instance, first he says something about the language in Gallia. Well, in Gallia they were speaking in Belgium and in France and so on. They were speaking a language deducted from Roman, from Latin. But how much has it changed within a period of 300 years? And then it's for different reasons. But then he says, if we have a look now at the New World, we would have a similar, see a similar occurrence, because in the enormous reign of Peru, when they listened to the Incas, for that was the name they gave to their kings, they had one single language imposed upon them, although there were 700 and even more, over a space of 700 and even more miles. But nevertheless, each valley had its own language. So they had a common language imposed, but they still kept their own language. Also interesting is what his remark about the cursores, about the carriers. The Incas, he said, with their huge territory, they had organized the post as follows. They had small houses on every about half a mile, and they had two castles or cursores, or two carriers, living each with their own woman in them. And then whenever there was some news, they were called from even farther away
and the news was given orally because they had no alphabet. And so one of the two people living there would hurry towards the next house and from far showed the message so that another could go and so on. And he says that people who has seen that, even the Spanish historians, had to acknowledge that that this way they could do much more, much faster even than the Spaniards could on their horses. But then, of course, religion had a very important space, and especially when he wrote De Vesta et Vestalibus, for he drew a parallel between the 7 Vestal virgins in Rome and the virgins again in Peru. He says in Peru there are many and very large temples dedicated to the sun, and in those temples there were virgins living, often up to 200. And here too, if one of them had polluted its body, he means had contacts or intercourse with man, she was punished by death, unless she could swear a solemn oath that she was pregnant from the sun, which, of course, he says was a ridiculous superstition. In the Monita et Exempla Politica, he returns to that fact under the chapter De Superstitione. For there too, he says that in the whole of New World there were quite a lot of temples, very big. Most of them dedicated to the sun, but also to others. And then again that parallel with the virgins. And he also says that they had all kinds of gods, not only the sun, but other things too. But then, just to conclude, what did he think himself about the conquest? Well, it's very interesting to see that, of course, he thought it very good. Very good and very beneficially that the Spanish had conquered this new world, because that way they would brought into contact with the Christian God, with God, because there was only one God for him. And so he says, for instance, in De Constantia, I think he says, imagine what would have happened if the Romans had not conquered us Gauls or the Germans. We would be very fierce and horrid people, enjoying the killing others and ourselves, our own people. And we would contempt God and mankind. And I think the same will happen in this new world, thanks to that. And it's very strange. He says, "Salutari quadam saevitia." Thanks to that beneficial cruelty of the Spaniards, they will soon replenish that world and make them honor God. It is the same, he says, as someone who owns huge plantations. They will, yes, I'm almost finished. They will take some, they will cut some trees away. They will bring trees to other parts, or they will plant some new trees so that the plantation will grow and will be good. There is also, he also wants in Almiranda, in one of his letters, his last quotation, he writes to a Spanish correspondent, and he says, okay, it's very good what you do. You have a lot of qualities in Spain, and I understand also that you are upset about some vices you see. Well, I think, will I be honest, I think that novus orbis victus vos vicit. So that new world that you have conquered may perhaps once conquer you. It's after Horace, of course. Graecia capta ferum victorem cepit. Et in situ antiquitus robur libavit. It may even take away your innate
strength and even break it. And in De Constantia, book 2, there's also a chapter in which he really recalls all the savageness and all the cruelties the Spaniards have committed. Where are you, for instance, of the biggest of the islands, Cuba? What happened to you, Haiti, or to you, Guinea? But he ends somewhat more optimistically. At least that happened to in the beginning. They really almost eradicated your population. But now I know that there are coming more and more habitants again, and that they will be better treated. Thank you very much.